Buenas tardes, amigas y amigos. Yo quiero agradecer en primer lugar a las organizadoras de esta jornada, a Carmen Adán y Celia Pereira Porto, que en el marco del Consejo de la Cultura Gallega pues tienen posibilidad de hacer propuestas como la de esta jornada, que me parece un acierto y en función de la importancia que tiene el pensamiento de Simone Weil y del desconocimiento bastante general que existe. Aunque la presencia de oyentes hoy aquí no sea tan numerosa como podía ser deseable, yo creo que esto es un paso adelante para ir reflexionando sobre las propuestas de Simone Weil. Me toca presentar a Emilia Bea, persona que es una de las más conocedoras en profundidad de la historia y del pensamiento de Simone Weil. Es para mí un honor presentarte, Emilia, y espero aprender de lo que tú digas, porque aunque no es la primera vez que yo me enfrento al pensamiento de Simone Weil, sí, pero no obstante, seguro con la profundidad que tú lo conoces, no te llego ni a los talones. Eso quiere decir que estoy aquí hoy también para aprender de tu enseñanza. Esta pensadora es realmente poliédrica. Me refiero al objeto de las jornadas estas, no ahora Emilia. Emilia tiene un currículum de publicaciones abundantes y justifica que la tengamos hoy aquí con nosotros. Una persona a la que es muy intelectual y persona al que yo he apreciado mucho, porque he aprendido de él, que era Paco Fernández Güell, pues ella y Manolo Sacristán fueron a las primeras personas que yo le oí hablar de esta pensadora. Y lo oí hablar de ella y accedí a sus textos, pero naturalmente entre otras muchas cosas de interés que podía leer, sin darle la relevancia, siempre posponiendo para un tiempo después entrar en su pensamiento. Para la presentación hoy aquí, yo no tenía que haber trabajado las horas que he dedicado a leer su obra, porque a mí me corresponde aquí decir poca cosa. Pero sí es cierto que me ha dado la posibilidad de conocer a una pensadora que es de las más relevantes como mujer del siglo XX. Ella, junto con Hannah Arendt, puede decirse, de lo excepcional del pensamiento feminista, femenino en nuestra cultura, en la cultura occidental. Esto me lleva también que, aunque he escrito 10 páginas para reflejar mi reflexión sobre la autora, también me lleva de primera aproximación a ser muy prudente con lo que digo. Y esto porque creo que esta autora tiene lecturas diversas. Así han sido hechas sobre su obra. Por ejemplo, Jiménez Lozano, pues es un hombre que hace una reflexión sobre las aportaciones de Simone Weil, pero que carga las tintas sobre sus gustos, sobre su selección acerca de los aspectos que de esta pensadora quiere poner de manifiesto y deja otros que son importantes. Creo que la lectura de tus obras, Emilia, ayuda a no incurrir en ese error, porque no es una lectura de café la que hay que hacer sobre tu libro, pero realmente te acerca a comprender la complejidad de este pensamiento,
que, aunque pudiera integrarse en una tradición con alguna acepción al marxismo o al anarquismo, lo que es cierto es que ella revierte esos paradigmas para transformarlos en otra cosa. En otra cosa que además tiene una carga de ética y una relación entre lo que se dice y lo que se hace que yo al menos no la conozco en casi ningún autor. Quizás un poco vale de ejemplo paradigmático la relación entre Simone Weil y Antonio Gramsci. Paco lo hizo en algún momento, pero también poniendo de manifiesto que había aportaciones que eran muy diferentes. Porque lo que es verdad es que sobre el pensamiento de Simone Weil no vale adherirla a una tradición filosófica y que cumpla el máximo de coincidencias con los de esa escuela o esa tradición. Ella se salta muchas cosas para concluir otras. Ella es verdad que es una persona con un misticismo muy arraigado y solidificado. Sobre ese misticismo elabora su propia utopía, pero sin embargo en ella hay una constante también, como es el apoyarse en la ciencia, que es importante y la hace separarse de otros místicos. Ella no apuesta en su misticismo por el que reflejaba Buñuel en la película de Simón del Desierto, es decir, ella no apuesta por subirse a la columna. Ella es una mística, pero que se implica con las cosas materiales, las cosas de este mundo. Entonces eso es algo que también nos da una pauta para ver su novedad, su capacidad creativa. ¿Por qué? Porque en general en el pensamiento ético de nuestra tradición creo que no hay nadie como ella que desde una consideración de una ética laica la compagine con su perspectiva mística. Y esto, pues ahí tendría que explicarse muy bien para poderlo comprender quienes no se hayan aproximado a su lectura. Pero no solo es eso, porque si bien el misticismo es constante, también se implica en temas políticos de hondura. Esta mañana se ha hablado aquí sobre la relación con los partidos políticos, en la relación con la democracia y otras cosas que, como no, la especialización de la vertiente abordada aquí no daba lugar a entrar en esa discusión, pero realmente lo que ella aporta y dice desde un rechazo general a quien ejerce poder, y ejercen poder no solo los representantes de la Iglesia y del poder político, también otros, que desde abajo reproducen el sistema de explotación, aunque sea para fastidiar a otro que haya más abajo. En todas estas cosas yo no quiero hacer spoiler, sí quiero felicitarte por tu trabajo y me felicito y felicito a las promotoras de esta jornada porque creo que bien vale la pena que dediquemos ahora el tiempo a escucharte. Muchas gracias y aunque estés lejos, te acerco mi aprecio. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Ante todo, quiero expresar mi sincera felicitación al Consello da Cultura en Galega por la organización de esta jornada y mi profundo agradecimiento a Celia Pereira por la invitación y por haber facilitado mi intervención online. Me alegra poder participar a pesar de haberme resultado imposible desplazarme a Santiago, aunque lamento no poder estar presente físicamente en este acto. Muchas gracias también a Ascensión Cambrón por su amable e inteligente presentación, que agradezco de corazón. Voy a exponer el texto que había preparado, aunque algunas de las cuestiones que trataré
y han aparecido en las interesantes conferencias de Rosa Rius y de Pau Mateu de esta mañana. Afortunadamente las he podido seguir por YouTube. Bien, en el marco de esta jornada sobre las raíces del pensamiento de Simone Weil, creo que la noción de atención, sobre la que hablaré, puede ser iluminadora a la hora de plantear las cuestiones más relevantes de un momento de crisis social, cultural, económica y climática como la actual. Un gran escritor bastante olvidado en los últimos años, pero que fue muy evocado en los meses del confinamiento por su novela La peste, Albert Camus, decía que Simone Weil era el único gran espíritu de nuestro tiempo y que era imposible pensar en un renacimiento para Europa que no tuviera en cuenta las exigencias que ella definió, puesto que ella supo diagnosticar la enfermedad de su tiempo y discernir los remedios. En concreto, la última obra de Simone Weil, L'Enracinement, El arraigo, es definida por Camus como el verdadero tratado de civilización que espera nuestra época. En esta obra, escrita en Londres en el marco de su trabajo para los servicios de la Francia Libre, Simone Weil insiste en la oportunidad del momento para un cambio radical. La resistencia al nazismo es el kairos, el tiempo crucial para la reconstrucción de la esfera pública en términos de civilización después del aparente triunfo de la barbarie. Sin un giro copernicano, volveremos a caer en los mismos errores después de la guerra. No basta con superar el totalitarismo si continúan sus prácticas, si los mecanismos del poder no son puestos en cuestión, si no hay ningún contrapeso real a las leyes de la fuerza que son el tejido de nuestra vida social. Se trataría, como acaba de comentar Ascensión en su presentación, se trataría de repensar la democracia, de elaborar un nuevo contrato social, de hacer un auténtico proceso transicional y constituyente sobre otras bases. Cuando leemos estas reflexiones escritas por una joven que está a punto de morir a los 34 años de edad y que ha regresado de Nueva York voluntariamente, renunciando a la única salvación garantizada en aquel tiempo de oscuridad para una familia judía, podemos preguntarnos si no nos ha llegado la hora también a nosotros de plantearnos recomenzar de nuevo, buscar alternativas radicales a un mundo radicalmente injusto. El escritor franco-libanés Amin Maalouf, que escribió el libreto de una ópera sobre Simone Weil, que tuve la suerte de ver representada en París en 2014, ha publicado recientemente una novela titulada Unos hermanos inesperados, con este mensaje: que el mundo anda hacia el naufragio, que por eso tiene que ser repensado hoy más que en cualquier otro momento de la historia, que necesitamos hoy más que nunca esa reinvención y que quizá esa pausa que la historia nos regaló en 2020 con la pandemia fuera el tiempo propicio para hacerlo. La obra weiliana puede aportar claves para este replanteamiento global, económico, político, cultural, científico, espiritual. Es decir, para establecer las bases de una nueva manera de vivir en común, de una nueva forma de concebir la interdependencia que nos vincula a los otros, tanto los humanos como el resto de seres vivos y la naturaleza en general. En esta esperanza radica el impulso utópico de un pensamiento crítico como el suyo. La atención es la virtud que puede conseguir este cambio de rumbo, puesto que produce un efecto restaurador, vivificador. De hecho, Simone Weil habla propiamente de atención creadora. El esfuerzo de invención que ella reclama en todos los ámbitos para crear otras formas políticas, otra organización productiva, otra técnica, otra ciencia, otro derecho y otra religiosidad, tiene que partir de una mirada atenta sobre la realidad. La noción de atención es una constante en su itinerario vital y es seguramente su principal aportación a la historia de la filosofía. Por eso hemos calificado a Simone Weil como filósofa de la atención. En una carta al padre Perrin en 1942, titulada Autobiografía espiritual y escrita en el periodo quizá más rico de su vida, el periodo de Marsella, Simone Weil le confiesa que a los 14 años tuvo una crisis existencial a causa de la mediocridad de sus facultades naturales frente a los dones extraordinarios de su hermano André, uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. No lamentaba los éxitos externos, escribe, sino no poder esperar ningún acceso a ese reino donde solo entran los hombres auténticamente grandes y donde habita la verdad. Preferiría morir que vivir sin ella.
Después de meses de tinieblas interiores, tuve de repente y para siempre la certeza de que cualquier ser humano, incluso si sus facultades naturales son casi nulas, puede entrar en ese reino de la verdad reservado al genio, a condición solo de desear la verdad y hacer constantemente un esfuerzo de atención para alcanzarla. La búsqueda de la verdad fue en ella desde el principio una aventura apasionante, sin tregua ni concesiones, con todos los sacrificios personales y renuncias que esta búsqueda conlleva. Simone Weil piensa el mundo con absoluta radicalidad. Para ella, la acción y la reflexión se mantienen en una constante tensión entre la intención de cambiar las condiciones de la existencia y la adhesión a la realidad para no caer en vanas ilusiones creadas por nuestra imaginación. Nuestra debilidad puede impedirnos vencer, pero no dejar de comprender la fuerza que nos aplasta. Nada en el mundo puede impedirnos ser lúcidos, decía. Pero no olvidemos que para ella la verdad es el fulgor de la realidad. El objeto del amor no es la verdad, sino la realidad, escribe. Desear la verdad es desear un contacto directo con la realidad. Esta exigencia constante como antídoto frente a la superficialidad y la indiferencia reinantes nos interpela, nos atrae, nos desconcierta y nos asusta, pues nos obliga a estar en alerta ante todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pensar el tiempo presente, pero pensarlo en un horizonte de eternidad, ya que, según sus palabras, hay que escribir cosas eternas para estar seguros de que serán de actualidad. La influencia de su maestro Alain dotará para siempre a su pensamiento de un extremo rigor y probidad intelectual. Aunque Simone Weil quizás sea más conocida por su activismo social o por su espiritualidad mística, es ante todo una filósofa en el sentido más estricto del término. Para ella el pensamiento es la única cosa que tiene el individuo. En el resto de ámbitos la fuerza de la colectividad siempre es mayor. Esta soledad necesaria es una soledad radical, porque no solo implica que aquello que se piensa tiene que pensarse en soledad, sino que requiere que todo sea pensado. El primero de los deberes, nos dice, es contemplar la diferencia entre saber y saber con toda el alma. En el primer trabajo que se conserva de la clase de Alain, redactado a los 16 años, ya están implícitas las cuestiones clave de su filosofía y aparece la idea de atención. Se trata de un comentario sobre el cuento de los 6 cisnes de Grimm. Recordemos brevemente el argumento del cuento. Un rey esconde en el bosque a sus 6 hijos y a su única hija por temor al odio que les tiene su madrastra, que era hechicera. Sin embargo, ella encuentra a los 6 hijos y lanzando sobre ellos 6 camisas de seda encantadas, los transforma en cisnes. La madrastra ignoraba la existencia de la hermana. Esta, la hermana, se entera de la única oportunidad de salvación de sus hermanos. Recuperarían la forma humana cuando lanzara sobre ellos 6 camisas de anémonas blancas cosidas por ella misma durante 6 años. 6 años en los cuales no debería ni reír ni hablar. Pase lo que pase a su alrededor, no hace más que coser en silencio. Fruto de falsas acusaciones, llega a ser condenada a muerte y el día en que van a quemarla en la hoguera es también el último de los 6 años. Cuando van a prenderle fuego, aparecen 6 cisnes blancos. Ella lanza sobre ellos las 6 camisas y, liberados sus hermanos, puede al fin justificarse. Estos vivieron junto a ella y el rey, y el más pequeño tenía un ala en lugar del brazo porque faltaba una manga en su camisa de anémonas. A partir del argumento del cuento, Simone Weil afirma: esto más que un cuento es un discurso, como diría Platón, y describe el significado profundo de la narración. Para salvar a los hermanos perdidos por unas camisas de seda, hacen falta camisas de anémonas, aunque éstas tengan la virtud salvadora solo en apariencia. La salvación de los hermanos no está en ellas. Para salvarlos, su hermana no debe reír ni hablar durante 6 años. Aquí actúa la abstención pura. La no acción posee, pues, una virtud. Esta idea coincide con lo más profundo del pensamiento oriental. Actuar nunca es difícil. Siempre actuamos demasiado y nos desperdigamos sin cesar en actos desordenados. Hacer 6 camisas con anémonas blancas y callarse. Ese es nuestro único medio de adquirir poder. La única fuerza de este mundo es la pureza. Para Weil, la salvación se encuentra en la espera, en no distraer la atención. De hecho, se referirá a la atención como la paradoja de un esfuerzo negativo que consiste en suspender el pensamiento, dejarlo disponible, vacío
penetrable al objeto. Los bienes más preciados no deben ser buscados, sino esperados, pues el ser humano no puede hallarlos por sus propias fuerzas. La atención nos despierta a lo real. Si hay verdadero deseo, escribe, si el objeto del deseo es realmente la luz, el deseo de luz produce luz. Hay verdadero deseo cuando hay un esfuerzo de atención. Es realmente la luz lo que se desea cuando cualquier otro móvil está ausente. Aunque los esfuerzos de atención fuesen durante años aparentemente estériles, un día una luz exactamente proporcional a los esfuerzos hechos inundará el alma. Cada esfuerzo, sigue Simone Weil, añade un poco más de oro a un tesoro que nada en el mundo puede sustraer. Y de nuevo recurre a un cuento esquimal en este caso, que explica así el origen de la luz. El cuervo, que en la noche eterna no podía encontrar alimento, deseó la luz y la tierra se iluminó. Como vemos, a su juicio, los cuentos tradicionales ejercen una función no solo aleccionadora, sino con resonancias místicas, que se muestran en aquellos relatos en que los vestidos aparecen como falacias que impiden el reconocimiento de la verdad, puesto que detrás de las vestiduras se oculta lo más valioso de los personajes. Al estilo de la imagen de los jueces desnudos y muertos de Olgorgias de Platón, para ser justo hay que renunciar a uno mismo. La atención nos abre a la realidad desnuda de mentiras, la de quienes experimentan la fragilidad de todo lo estimado, como anticipo de la muerte. Aquellos que soportan no solo el dolor físico y el sufrimiento moral, sino además la degradación social, el desprestigio, la carencia de cualquier tipo de participación en la fuerza social y que consecuentemente se convierten en seres invisibles para los otros, incapaces de expresar el desarraigo de la vida y la marca de la esclavitud que llevan impresa. Según Simone Weil, hay una alianza natural entre la verdad y la desgracia, puesto que ambas son suplicantes mudas, eternamente condenadas a permanecer sin voz ante nosotros. La experiencia de la desgracia le llega a Simone Weil cuando deja durante un año su trabajo como profesora agregada de instituto y asume la condición obrera en la cadena de montaje de varias fábricas. Desde la época de estudiante, su interés se había centrado en una acción sindical libre, independiente de los partidos, fuertemente obrerista y preocupada sobre todo por la educación popular. La desigualdad más injusta no es la del dinero ni la del poder, sino la de la cultura. Su maestro Alain le había enseñado que la educación es el núcleo de la cultura democrática. La resistencia al poder solo puede nacer del pensamiento, de un criterio propio que oponer a las fuerzas colectivas alienantes. Hay que transmitir la herencia cultural a sus verdaderos destinatarios, el pueblo, frente a la mentalidad tecnocrática que prefiere técnicos competentes a espíritus libres. En este contexto se encuadra su temprana afirmación de que los trabajadores tienen que prepararse para tomar posesión de toda la herencia de las generaciones anteriores. Esta toma de posesión es la revolución misma. Y uno de sus proyectos más queridos, que ya conocemos, la traducción de tragedias griegas para su publicación en revistas obreras, con el propósito de hacer que las obras maestras de la literatura fueran accesibles a las masas populares. Años más tarde se referirá a la formación de la facultad de atención como el objeto verdadero y casi el único interés de los estudios, cuya ausencia lamentaba. Así, su vocación de exponerse y de someter sus ideas a la prueba de lo real le exigía trabajar en la fábrica, puesto que la revolución es ante todo una acción metódica que a través del trabajo supone un contacto directo con el mundo. En caso contrario, se convierte en una esperanza engañosa y en el auténtico opio del pueblo. El materialismo de Simone Weil, del que nunca abjura, haciéndolo plenamente coherente con su metafísica religiosa y mística, implica una exposición sin reservas a lo real y un trabajo crítico para denunciar todas aquellas ideas, credos, doctrinas e ideologías que en lugar de revelar, ocultan la realidad. Solo el contacto directo con los límites impuestos por la realidad puede ser un revulsivo contra entidades imaginarias, abstracciones convertidas en absolutos, palabras vacías que tienen efectos mortíferos. Y de hecho, en la fábrica, Simone Weil vive en su propia carne el desarraigo moderno, la esclavitud sufrida en un universo industrial caracterizado por la subordinación de los obreros y la deshumanización del trabajo.
En los textos sobre la condición obrera se manifiesta el desgarro, la indiferencia y la dependencia que se experimentan en la fábrica. No contar para nada, no sentirse en casa, no ser reconocido por los otros, hasta quedar reducido a cosa, a objeto intercambiable sin ningún valor propio. Como leemos en la carta a su amiga Albertine Thévenon, citada esta mañana por Rosa Rius, esta realidad, que se corresponde en muchos aspectos con lo que esperaba, difiere de lo esperado por un abismo. Es la realidad, no la imaginación. Ha hecho cambiar en mí no ya esta o aquella idea, por el contrario, muchas han sido confirmadas, sino infinitamente más, mi perspectiva total de las cosas, el sentimiento mismo que tengo de la vida. Trabajar en la fábrica ha significado para mí que todas las razones exteriores, antes las creía interiores, en las cuales se basaba para mí el sentimiento de mi dignidad, el respeto hacia mí misma, en 2 o 3 semanas han sido rotas radicalmente bajo el golpe de una opresión brutal y cotidiana. La experiencia obrera destrozó su propia dignidad, tal como había sido fabricada por la sociedad burguesa, y dejó en ella de manera perdurable la conciencia de que no tenía derecho a nada. La desgracia de los otros, que siempre la había obsesionado y que había sido el motor de su compromiso social, había entrado directamente en su cuerpo y en su alma y recibió para siempre la marca de la esclavitud. De ahora en adelante, la noción de derecho, la lucha por el derecho, la reivindicación de derechos serán insuficientes a la hora de reconquistar lentamente en el sufrimiento el sentimiento de la dignidad de ser humano, un sentimiento que ya no se fundamenta en nada exterior ni en ninguna categoría abstracta, como la razón, la libertad, ni en cualquier otro atributo de nuestra personalidad. Lo que es sagrado en nosotros es la singularidad de ese cuerpo herido que llora, de esos ojos, de esas manos, porque si nos los arrancaran, escribe, se nos rompería el alma al pensar que se nos había hecho el mal. Lo sagrado es el grito contra el mal, el grito silencioso que suena en lo más secreto del corazón al contacto con la injusticia, ya que el alma, a pesar de toda la experiencia de los crímenes cometidos, sufridos y observados, espera invenciblemente que se le haga el bien y no el mal. Solo el deseo de bien infinito y perfecto que arde perpetuamente en nosotros y que nada de este mundo puede satisfacer es digno de respeto absoluto. Para Simone Weil, esa queja, ese clamor contra la injusticia y el mal, habitualmente pasa desapercibido y es desatendido, pero excepcionalmente puede llegar a tocar el alma y despertar la fuente del espíritu de atención y de amor. Entonces, la atención creadora permite ver la dignidad donde ya no era visible, restablecer la humanidad real que la sociedad no percibe. Evidentemente no es una tarea fácil. Pensemos, por ejemplo, en los refugiados o las mujeres víctimas de trata, que han perdido todo atributo, salvo seguir siendo personas que gritan contra el mal y aspiran que se les haga el bien. Y no es fácil porque escucharlos implica ponerse en su lugar, y ponerse en el lugar de un ser que tiene el alma mutilada por la desgracia requiere una atención intensa, pura, sin móvil, gratuita, generosa. Un gesto de amor y de justicia que Simone Weil ve reflejado de forma paradigmática en la parábola del buen samaritano. Este movimiento rompe con las leyes de este mundo regidas por el poder, por el propio prestigio, por los intereses particulares. En un fragmento de 1939, Weil afirma: siempre somos bárbaros con los débiles, o al menos, para no negar todo poder a la virtud, se podría afirmar que, salvo un esfuerzo de generosidad tan extraño como el genio, siempre somos bárbaros con los débiles. Este esfuerzo de generosidad frente al afán de dominio queda plasmado en su ensayo sobre la Ilíada, del que se ha hablado esta mañana, donde convoca a tomar este criterio para la acción. No creer que hay nada al abrigo de la suerte, no admirar nunca la fuerza, no odiar a los enemigos y no despreciar a los desgraciados. Para subvertir las leyes de este mundo y entrar en el horizonte del bien y la justicia, hay que renunciar a ejercer el poder que tenemos a nuestro alcance y abdicar de la supremacía del yo o del nosotros, que es la raíz del mal. Solo entonces seremos capaces de mirar de frente la verdad de la miseria humana, sin dejarnos llevar por el delirio de la fuerza, y consentiremos que el otro exista realmente. Como escribió al poeta de Carcassonne, Joe Busquet, a pocos espíritus les es dado saber que los otros existen.
La renuncia a uno mismo posibilita el acceso a lo real, restituye al otro en la existencia y en la dignidad. María Zambrano lo expresa con luminosa concisión. Nada de lo real debe ser humillado. El espíritu de justicia y el de verdad son uno y tienen necesidad de la misma atención que es puro amor. Las palabras de Bey no dejan dudas. La caridad hacia el prójimo, como está constituida por la atención creadora, es análoga al genio. La atención creadora consiste en prestar atención a algo que no existe. La humanidad no existe en la carne anónima e inerte en la cuneta del camino. Dada la naturaleza de las cosas, esta mirada atenta, creadora, capaz de resucitar a un muerto, no puede depender de un esfuerzo personal porque exige una virtud más que humana. No bastan nuestras fuerzas para resistir a la tendencia natural que nos arrastra a ejercer el poder siempre que sea posible. Es decir, hay algo sobrenatural en el hecho de ponernos límites, de renunciar, de dejar de mirar el mundo desde el propio centro subjetivo y hacerlo desde la diferencia del otro, reconociendo su dignidad humana. La caridad pura vincula al ser humano a la realidad extraña a este mundo. Es la huella de la trascendencia, presencia ínfima de un Dios ausente, escondido, que está en lo secreto. Aquí entran en juego dos conceptos importantes en Simone Weil, la gravedad y la gracia. A su juicio, todos los movimientos naturales del alma se rigen por leyes análogas a las de la gravedad física. La única excepción la constituye la gracia. Siempre se espera que las cosas sucedan conforme a la gravedad, salvo que intervenga lo sobrenatural. La presencia secreta de la gracia es la única esperanza, porque a través de la práctica de la atención creadora puede llegar a penetrar en el mundo y transformarlo todo. La búsqueda de vías para esta penetración marca las coordenadas de la relación que puede llegar a establecerse entre la vida sobrenatural y la vida de la ciudad, o dicho de otra forma, entre mística y política. A tal efecto se exige un esfuerzo de creación, también genial y excepcional, en palabras de Weil, para inventar por encima de las instituciones destinadas a proteger el derecho, las personas, las libertades democráticas, otras destinadas a discernir y abolir todo lo que en la vida contemporánea aplasta las almas bajo la injusticia, la mentira y la fealdad. Este esfuerzo late detrás de todas las propuestas de Simone Weil, desde las referidas a la organización productiva y laboral hasta la declaración de las obligaciones hacia el ser humano o sus consideraciones en torno al proyecto de una nueva Constitución. Tal vez la única esperanza de los descartados por el sistema radique en la capacidad subversiva de lo imprevisible, es decir, en un potencial de cambio mediante acciones a veces solitarias y testimoniales, o que a veces confluyen en un movimiento social y pueden llegar a poner al sistema contra las cuerdas. Pocos pensadores han confiado tanto como Simone Weil en esta capacidad transformadora y desconcertante de lo infinitesimal, lo infinitamente pequeño, el grano de mostaza, la perla en el campo, la levadura en la pasta, la sal en el alimento, son las figuras que ella utiliza, colocado en el punto justo de la balanza, en el corazón humano, en el centro de la vida social, capaz de invertir las relaciones de fuerza dominantes y la lógica de la injusticia que rige el mundo, capaz de operar la justicia y de hacernos justos, a pesar de que nuestras facultades sean casi nulas, o precisamente gracias a ello, gracias a que lo único que nos queda entonces es la pura espera. La atención es la condición primera para la realización de la justicia. Por lo tanto, si queremos hablar de justicia, es necesario crear una atmósfera de silencio en la que pueda escucharse el grito del dolor. Los jueces, los gobernantes, los parlamentarios, todos los ciudadanos tenemos como última responsabilidad convertir la atención creadora, la capacidad de escuchar el clamor contra el mal, en el lugar de una justicia esencialmente ligada al amor, y que según Simone Weil es siempre el puro reflejo de la luz sobrenatural, independientemente de las creencias religiosas o no de quienes realicen este gesto. En este sentido llega a decir, el primero de los problemas políticos es la manera en que los hombres investidos de poder pasan sus días. Si los pasan en condiciones que hacen materialmente imposible un esfuerzo de atención sostenido por mucho tiempo en un nivel elevado, no es posible que haya justicia.
Por el contrario, cito, cualquier persona que tenga su atención y su amor dirigidos hacia la realidad extraña a este mundo, reconocerá al mismo tiempo que está sujeta, en la vida pública y privada, a la única y perpetua obligación de poner remedio, en la medida de sus responsabilidades y de su poder, a todas las privaciones del alma y del cuerpo capaces de destruir o de mutilar la vida terrestre de un ser humano, sea el que fuere. La noción de obligación constituye el punto de contacto entre dos mundos, la realidad trascendente, impersonal, en que se encuentra fundamentado el bien al que el ser humano aspira, y la realidad de los hechos, el reino de la necesidad. Como afirma Simone Weil, a cada necesidad corresponde una obligación. Las obligaciones concretas podrán variar. El estudio de las necesidades terrestres es siempre susceptible de revisión, pero el fundamento es el mismo y es universal. El vínculo establecido en la naturaleza humana entre la exigencia de bien, que es la esencia misma del ser humano, y la sensibilidad. No hay otro móvil posible para el respeto universal de todos los seres humanos. Entre las necesidades materiales y espirituales del ser humano, el arraigo ocupa un papel central, un campo a veces olvidado en que también se despliega la noción de atención. El vínculo de la persona a un medio vital, que es como el aire que se respira, un contacto con la naturaleza, el pasado, la tradición, resulta esencial. En ese gran esfuerzo de atención y de invención que Simone Weil reclama en todos los terrenos, también hay que inventar un patriotismo nuevo, inspirado no por el orgullo de la grandeza nacional, sino por un sentimiento de ternura penetrante hacia una cosa bella, preciosa, frágil y perecedera. Weil afirma que en la historia los vencidos escapan a la atención. Es la sede de un proceso darwiniano más despiadado aún que el que gobierna la vida animal y vegetal. Los vencidos desaparecen, no son nada. La atención a los vencidos y la piedad hacia las patrias muertas puede irradiar el presente de luz. El pasado sirve de distancia crítica del presente, puesto que el presente no se deja evaluar por sí mismo. El pasado nos ofrece una discriminación ya en parte realizada. En las últimas páginas de Lancashire-Mann leemos que una civilización constituida por una espiritualización del trabajo sería el más alto grado de arraigo del hombre en el universo. Y sus páginas se cierran con esta afirmación. Es fácil imaginar el lugar que ha de ocupar el trabajo físico en una vida social bien ordenada. Tiene que ser su centro espiritual. La noción de atención va esencialmente ligada al papel central que Simone Weil atribuye al trabajo manual. No podemos dejar de insistir en ello, con esto voy a acabar, porque es una preocupación constante que articula toda su obra. La pregunta decisiva a estos efectos es la siguiente. ¿Qué parte corresponde en la mecánica social a la necesidad auténtica, la que se debe a la naturaleza de las cosas, y qué parte corresponde a las relaciones humanas, es decir, a la injusticia social? Los sufrimientos inscritos en la esencia misma del trabajo no degradan. No hay que confundir los sufrimientos físicos y morales inevitables con la sumisión a la opresión, ya que envilecer el trabajo es un sacrilegio. Supone matar en el alma la facultad que es la raíz misma de toda vocación sobrenatural, la atención, y por ello un tipo de trabajo que no puede ser transfigurado ha de ser suprimido. Pero en el trabajo manual hay un elemento irreductible de servidumbre que ni siquiera una perfecta equidad social haría desaparecer. Ese elemento irreductible se debe al hecho de que el trabajo está gobernado por la necesidad y precisamente por ello es un contacto con la belleza del orden del mundo, que es una forma de amor implícito a Dios. El trabajo no servil, el trabajo creativo, es un modo cualificado de lectura de la realidad que permite ver en lo inexorable de la necesidad la presencia misteriosamente ausente del Creador. El universo sensible, precisamente en tanto que aparece ante nosotros como rigurosamente sometido a la necesidad, es un tejido de símbolos. Simone Weil propone hacer a través del trabajo lecturas superpuestas de lo real, ya que el mundo es un texto de múltiples significaciones. Leer la necesidad detrás de la sensación, leer el orden detrás de la necesidad, leer a Dios detrás del orden. La luz de lo sagrado permite descubrir la poesía y belleza del trabajo manual en toda su plenitud.
pero teniendo en cuenta que la iluminación de la gracia nunca puede justificar un trabajo servil. No basta con encontrar la fuente perdida de tal poesía, fuente que sitúa en Dios. Es preciso también que las propias circunstancias del trabajo le permitan existir. De este modo, el sometimiento a la necesidad no significa resignación, sino una aceptación que nace del reconocimiento de los límites que impone lo real, con el convencimiento que lo que es límite y obstáculo es también puente que permite ir más allá. La atención es capaz de atraer e introducir en la necesidad de lo real algo, un momento de gracia, quizá mínimo, infinitesimal, pero esencialmente nuevo, pues solo escapamos a las leyes de este mundo por espacio de una centella. Instantes de detenimiento, de contemplación, de intuición pura, de vacío mental, de aceptación del vacío moral. Por instantes como estos se es capaz de lo sobrenatural. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Ahora vamos a abrir un turno de palabras. Yo aviso que a quienes pidan la palabra no comiencen a hablar hasta que no tengan el micro en la mano, porque si no, la conferencianta no va a poderlas escuchar. Y entonces, si les parece, pues abrimos el turno de palabras. Bueno, ha sido muy interesante y muy densa al mismo tiempo. Yo quería, dentro de las múltiples cuestiones que cabe explicar aquí, plantearte una. Y es lo siguiente. Por una parte, lo primero que impacta en la lectura de la obra de Bell es una cierta idea de acción, ¿no? La importancia concedida a la acción. Se desarrolla en campos, especialmente en el mundo del trabajo, en el mundo de la política, pero por otra parte, al hilo del desarrollo de este concepto tan central de atención, lo que vemos es que él se nos presenta como un modelo, un tipo de acción que parece desechar todos los atributos convencionales que se han referido siempre a la actividad, porque parece que lo que reclama ese concepto, ese modelo de acción, es más bien la pasividad, la ausencia de voluntad, la negación del sujeto. Y de ahí otras referencias con las que suele acompañarla a la literatura, la antigua literatura hindú, ¿no? Entonces, esto era lo que quería plantear. La relación entre un modo de acción, pongamos, pasiva, que en tiempo podría estar en relación con el concepto de descreación, ¿no? Y esa teoría política, teoría de la acción del trabajo, ¿no? Que convencionalmente no tendría los atributos de pasividad, ¿no? Del modelo. Ese modelo que yo creo era publicado ahí en torno al concepto de acción. ¿Te ha llegado perfectamente la...? Sí. Bueno, perfectamente no, se cortaba un poco, pero bueno, creo que sí que lo he podido más o menos entender. Si no, pues muchas gracias por la pregunta, y si no, que me disculpe y intentaré dar mi opinión, porque realmente a las preguntas que plantea, que son las propias de Simone Weil, ¿no? Pues es difícil responder porque ella misma, pues
claro, hemos de tener en cuenta que es una autora que muere muy joven, a los 34 años, y que está en búsqueda de la verdad constante, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, pues hay muchos momentos que aparentemente pueden parecer contradictorios. Yo creo que no hay tanto contradicciones, aunque quizá hay alguna, ¿no? Sino más bien paradojas que es el propio tejido de la realidad, ¿no? Porque la realidad en sí misma es paradójica. Entonces es verdad que ella, por un lado, plantea la acción y por otra, pues la no acción, ¿no? Como dice incluso en este cuento tan muy inicial, ¿no? Pero es que eso se ve, ella, el artículo o el trabajo que tiene más directamente sobre la atención es uno que le entrega al padre Pegan, ¿no? Cuando se marcha de Marsella, en el que habla sobre la atención en los estudios, ¿no? Y se ve que se lo regaló a este sacerdote amigo suyo porque iba a dar unos cursillos y tal a jóvenes y pensó, bueno, pues voy a decir mis ideas sobre los estudios, y ahí es donde ella habla propiamente de la atención en el estudio y cómo, claro, algo totalmente, vamos, que sería una revolución si quisiéramos llevarlo a las aulas hoy en día, ¿no? Porque supone, bueno, pues casi lo contrario a lo que es hoy en día la enseñanza y, en fin, otro mundo, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahí ella, claro, dice que la atención es la espera, pero es una espera que supone dedicar un esfuerzo, ¿no? Entonces, prestar atención es estar horas intentando resolver un problema de matemáticas, es estar horas dedicado al trabajo manual en su caso, es estar horas dedicadas a las personas que son, pues, que están sufriendo, que están los desdichados, los desgraciados. Es decir, hay ahí una, a través de la acción y con nuestra propia actitud podemos hacer cosas que nos llevarán a recibir o que nos pondrán en disposición, porque nunca sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? Para recibir esa luz que ella considera que está por encima de nuestras capacidades. O sea, yo creo que lo que en ella es más singular es que ella piensa que por la naturaleza de las cosas la fuerza es lo dominante, ¿no? Entonces, todo lo que rompa con esa tendencia natural, eso es sobrenatural. Es decir, para ella lo sobrenatural no es que sea cuestión de creencias o no creencias. Ella, por ejemplo, habla del ateísmo purificador. Dice, puede estar más cerca, o sea, el problema del creyente es que puede tener una falsa idea de Dios, mientras que a lo mejor el ateo, al no creer en Dios, no tiene esa idea falsa de Dios. Creer en Dios tiene la virtud de que se relativiza cualquier otra cosa y es una forma de superar la idolatría, ¿no? Pero no es que sea que ella exija esa creencia, pero sí que esa presencia de la gracia supone romper con las leyes de este mundo, y eso es algo en lo que nosotros podemos poner nuestra disposición, pero que finalmente no depende de nosotros, y de ahí pues esa, no sé, esa paradoja constante que se da en ella, pero que es la forma en que ella tiene de aproximarse a la realidad, porque la realidad misma es paradójica, ¿no? Entonces es acción y al mismo tiempo es no acción, ¿no? Lo cual pues es complicado y nos llevaría bastante tiempo. No sé si era esto a lo que se refería en la pregunta. Sí, perfectamente. Era no porque hubiera contradicción o quisiera sospechar una contradicción, sino la difícil relación entre esa práctica narcosindicalista, por un lado, y un modelo de acción que lo que sugiere continuamente es la espera, que no decía bien, que entonces es atención y esperar, ¿no? Un modelo de acción en el que se está continuamente eliminando, porque trataba de que esos frases de enseñar, no traducir, es neutraliza tu yo, no antes, digamos, lo que ya crees que sabes sobre la cosa. Déjate iluminar por la realidad misma. Se trataba de un tipo de acción neutralizadora, una acción pasiva,
de la expresión, ¿no? Para poder dejar de penetrar la realidad. Entonces, Sí. hay un modelo de acción que contrasta con el modelo convencional de lo que es la actividad, de la voluntad, de este mecanismo. A ver, voy a intervenir yo en esta cuestión que estáis, porque a mí lo que me parece es que no es paradójico esa contraposición entre la acción y la pasividad, porque él no dice, ella no dice, deja que la realidad te invada, sino que de hecho la realidad de la cosa es aquello que exige su tiempo para que el ser humano lo comprenda en su profundidad. Y entonces, ¿qué es lo que la pasividad es? Es un tipo de espera distinto a la acción material hacia transformar una cosa. En el fondo hay la relación que ella presupone entre lo trascendente y el ser humano. Que eso no es algo coyuntural de un tiempo, eso es parte de su misticismo. Yo lo interpretaría así, ¿no? ¿Hay otras palabras? Sí, a mí me gustaría si podrías explicar un poco mejor o no mejor, algo más en ese sentido. Porque a mí no lo tengo muy claro en la relación o cómo piensa, y aquí en tu exposición volvió a salir, caridad y justicia. Porque la atención creadora tiene que ver con la caridad y con la justicia, ¿no? Pero, ¿cómo tenemos que entender esos dos conceptos en vez? Significa lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo caridad que justicia para ella, son intercambiables, tienen que ver con esa atención creadora y, en definitiva, con escuchar el grito de los desdichados y de los desgraciados, pero ¿hay alguna diferencia, aunque sea de matiz importante, entre caridad y justicia? A mí no me queda absolutamente claro. Si los registros son los mismos, este vínculo con la atención creadora la significa y no habría prácticamente mucha diferencia entre caridad y justicia. Sí, ¿era María José? Sí. Sí, pues bueno, es que coincido contigo en la duda sobre la relación entre caridad y justicia, que es algo que me ha preocupado siempre, sobre todo porque yo intenté, aunque creo que no logré hacerlo ya desde mi tesis doctoral, que la hice sobre Simone Weil hace muchísimos años, y la hice en filosofía del derecho. Entonces, claro, imaginaros lo importante que era precisamente la noción de justicia en aquel momento. La noción de caridad y de justicia luego la profundizó mucho más otro filósofo del derecho italiano que se llama Tommaso Greco, que él tiene un libro, La bilancia e la croce, ¿no? Muy apropiado para lo que es Simone Weil, ¿no? La bilancia y la croce, justicia y caridad en Simone Weil. Y él, bueno, profundiza bastante en esta cuestión y también se queda finalmente un poco en la misma duda que tiene María José o que tengo yo, porque es que es algo que la propia Simone Weil no aclara. O sea, yo llego a la conclusión de que prácticamente habla de justicia y de caridad en un sentido bastante similar. O sea, no hay es uno de los grandes problemas que tiene Simone Weil. O sea, Simone Weil, el mundo del derecho como tal, pues no lo rechazaba de entrada. O sea, para ella el derecho ya primero venía del mundo romano, lo cual ya era un mal inicio, ¿no? Y entonces, pues
esa posibilidad de distinguir entre lo que es el amor, la caridad y lo que es la justicia, o sea, lo que podría ser pues, más individual, más colectivo, todo eso en ella hay, que ahí, por ejemplo, algunos autores lo han estudiado y es muy interesante. Su propia sobrina tiene un libro sobre su familia y tal, la relación con el judaísmo, y ahí es verdad que hay una noción, la noción de Shedekah, de caridad obligatoria, una noción judía, que aunque ella explícitamente no cita esto, porque además nunca, bueno, ya sabemos sus diferencias respecto al Antiguo Testamento y todo esto, pero es verdad que esa noción de Shedekah está bastante cerca de lo que ella piensa, porque realmente al final es una especie de caridad obligatoria la que ella propone, no es incluso lo dice así, o sea, no es un acto de libertad, sino que es algo que proviene de esa necesidad, o sea, de escuchar el grito del dolor, pero que no es algo que uno pueda hacer o no hacer, sino que en un mundo en el que haya justicia, necesariamente hay que escuchar. O sea, nunca los deberes para ella no son algo supererogatorio, por decirlo de alguna manera en términos así, sino que es algo obligatorio. Son obligaciones. O sea, ella habla de obligaciones. La atención a las necesidades las plantea como obligaciones del ser humano. Por tanto, no sería lo que tradicionalmente conocemos como la caridad, que parece que es algo más opcional, sino que es parte realmente de la justicia, ¿no? Pero tal y como lo propone, pues sería muy parecido a esa especie de caridad obligatoria, ese Shedekah. No sé si con esto contesto, porque es que es una cuestión muy, muy difícil en Simone Weil, y además también pues ahí difieren unos textos de otros, hay mucho que profundizar, pero yo creo que desde el momento en que para ella todas esas necesidades, la respuesta son obligaciones que todos los seres humanos tienen, y que además en los últimos escritos ya de Londres, pues esas obligaciones incluso se pueden imponer por la fuerza, ¿no? Sabemos esa idea que tiene ella del derecho penal, que es bastante, en fin, cuestionable o bastante difícil de aproximarnos a ella o de coincidir con ella. ¿Alguna otra palabra? Hola, ¿me oís bien, Miguel? Yo tenía es una pregunta que quizás tú hablabas de la capacidad de la atención para, la capacidad transformadora de la atención, ¿no? Y hablabas también de la capacidad transformadora de esas acciones infinitamente pequeñas o anónimas, o que antes esta mañana hemos hablado de la ternura, y quizás tendría que ver un poco con esto, ¿no? Confiar en esta capacidad transformadora de algo que aparentemente pues, no tiene como mucha fuerza, ¿no? Pero, y relacionado con esto, tú has hablado también pues, de esta capacidad transformadora de la atención, y pienso que en Simone Weil los efectos de la atención no son inmediatos, ni son, ¿no?, una cosa que surge inmediatamente. Por lo tanto, hay como que soportar con confianza de que este esfuerzo de atención, aunque ahora no vemos que tenga frutos, dará frutos en algún momento, ¿no? Entonces, la pregunta iba un poco, ¿cómo relacionas esta, si crees que se puede pensar sobre esta capacidad de aceptar la incertidumbre un poco, ¿no? Con esta confianza de que un esfuerzo como la atención dará fruto, aunque ahora no vemos el fruto que da, pues si crees que ¿cómo se puede educar de alguna manera, o cómo se puede trabajar esta capacidad pues, de confiar en este esfuerzo? No sé si me he explicado bien. Yo creo que ella habla en algún momento de las noches oscuras de la atención, ¿no? Con esta capacidad de soportar pues, la oscuridad en la confianza de que esto dará luz en algún momento, pero en el momento que no vemos los resultados, como trabajamos esta capacidad de espera. Sí, efectivamente, ella dice exactamente eso, ¿no? Que los frutos se recibirán pues, en otro momento y a lo mejor en otro terreno, porque ella dice que a lo mejor el esfuerzo es para resolver un problema de matemáticas y te centras en ese esfuerzo y al final eso da frutos, incluso dice ella en la oración, ¿no?
o da frutos en otros terrenos, y hay que esperar con una confianza, bueno, pues en la noche oscura. O sea, la relación con San Juan de la Cruz aquí creo que es muy oportuna, ¿no? Ella, por ejemplo, en ese texto sobre la atención en los estudios escolares, habla del cura de Ars y dice que se pasó años y años dedicando una atención enorme al estudio y no logró nada, pero gracias a eso, dice, gracias a ese esfuerzo de atención, después fue una persona que tenía, cuando hablaba con la gente o confesaba a la gente que pasaba por ahí, por su iglesia y tal, pues era una persona que era capaz de una capacidad de discernimiento, digamos, ¿no? Una capacidad de sacar lo mejor de cada uno y de remover las conciencias de la gente. Y entonces dice, eso que el santo cura de Ars hacía con los seres humanos fue gracias a ese esfuerzo de atención en el estudio, ¿no? Que allí no dio sus frutos y sin embargo los dio en otro terreno. ¿Alguna otra pregunta? Pues voy ahora a preguntarte yo una cosita que creo que podía servir para centrar este bloque de intervenciones. Dice Simone Weil que la falta de raíces consolida la infelicidad y la desventura del ser humano. Pero si yo entiendo bien, ella, por ejemplo, justifica que tiene como raíces, entre otras, la cultura del cristianismo. Un dato. Yo me pregunto cómo combinar ese echar raíces con la libertad. Porque en la medida en que ella se siente vinculada y no acepta que la bauticen porque es el cristianismo de derecho y no de hecho y no de derecho, entonces esta manera de justificar la necesidad de tener raíces no oscurece o limita en parte el ejercicio de la libertad. Bueno, en ella lo plantea más como que es algo que alimenta el ejercicio de la libertad, más que, o sea, claro, las raíces para ella son como un alimento, ¿no? que te permite, pues eso, tener una cultura, tener una serie de conocimientos o apreciar la belleza del arte, ¿no? Cuando ella habla del pasado del cristianismo no se remite, porque ya sabemos que no es el cristianismo oficial, o sea, sino más bien pues ella cuando habla de Occitania, de todo aquel momento del románico, de cómo ahí pues el cristianismo era una síntesis, ¿no? con el espíritu griego, también con Oriente, en fin, tiene unas fuentes ahí bastante diferentes a las que habitualmente consideramos como las raíces, ¿no? de Europa, o ella lo hace de una manera muy peculiar, ¿no? Muy creativo también, pero ella de todo eso, pues de todas esas raíces, lo que hace pues es tomar, como si dijéramos, ella hace una especie de, no sé, como de método indiciario, ¿no? Que va buscando en el pasado esas fuentes de espiritualidad o esos momentos de gracia también, que están ahí en culturas en las que puede ver pues, testimonios o ruinas de algo que es valioso, que es inspirador, textos antiguos, bueno, todo eso ella considera que es un alimento, porque la mirada al pasado pues le parece que, o sea, digamos que ella es muy crítica de una cultura liberal, por decirlo así, en sentido amplio, o sea, una cultura sin raíces en el sentido de muy individualista, en la que solamente se vive en el presente y se mira hacia el futuro, pero se olvida el pasado, ¿no? Para ella la mirada hacia el pasado es una fuente de inspiración y un alimento, ¿no? Un medio vital que le permite pues eso, construir en ese sentido, pero de una forma, por supuesto, crítica respecto al pasado. Justamente ella lo que hace es una revisión del pasado, no es que acepte todo el pasado, sino que de ahí pues ella va buscando aquello que cree que puede ser positivo, porque es ahí la forma, ¿no? de que esa gracia, ¿no? que opera en el corazón humano, pero también opera
en la vida social, y es sobre todo a través del arte, a través de la belleza, a través de todos los textos, todo eso yo creo que ella lo considera pues eso como una fuente de inspiración, como un alimento. Muy bien, muchas gracias. Si nadie quiere preguntar nada más, te agradecemos infinitamente tu presencia Gracias. hoy aquí y agradecerte tu intervención, que creo que ha sido pues muy interesante. Muchas gracias. y hasta Y la muchas gracias a próxima. todos y lamento mucho no poder estar ahí y nada, enhorabuena por esta iniciativa que es fantástica. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.